Hola, mi nombre es Andrés Hohendahl, soy ingeniero en electrónica y me estuve dedicando en los últimos 20 años a procesamiento del lenguaje natural, incursionando específicamente en el lenguaje médico porque creo que es donde puede ayudar mucho. Les voy a presentar una serie de slides tratando de explicar un poquitito algo que todos está en el run run de la gente, que es la inteligencia artificial. Y esta frase que le robé a Arthur Clarke indica que hay que tener mucho cuidado con esto, que toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Traten de no comprar magia. Es muy difícil hoy, con todos los avances que hay, distinguir lo que es posible de lo que no es posible. Bueno, acá le vamos a mostrar una serie de cosas que creemos que son muy útiles en el ámbito médico y que se hacen posibles, no son magia, mediante la inteligencia artificial. Les voy a dar un poquitito de contexto. El conocimiento de la humanidad está mayormente escrito en texto. ¿Y eso qué quiere decir? Que si una máquina o un sistema puede leer texto, puede absorber o tomar conocimiento. Esto es algo muy poderoso. Y yo siempre digo, dime cómo hablas o escribes y te diré quién eres. Porque evidentemente como uno se expresa dentro de ese texto, está de alguna manera como uno piensa. Y sabemos que el texto médico describe y relata muchas cosas relacionadas con la salud, obviamente, pero no siempre son sencillos de entender, más allá de la letra del médico, que bueno, es un tema medio especial, diría para psiquiatras. Ni siquiera se entienden entre médicos. Un médico de una especialidad no entiende lo que el otro escribió porque utilizan acrónimos y utilizan abreviaturas propias. Es un tema bastante delicado. Entonces vamos a tratar de analizar. Voy a hacer un muy rápido raconto de qué quiere decir procesar texto en forma natural. Ustedes calculen que el texto es una chorrera de letras y de palabras. Entonces lo primero que hay que hacer es segmentar ese texto y después hay que tratar de reconocer las gramáticas, las oraciones, reconocer después, una vez que uno cortó todo con la máquina de picar, después tiene que volver a reagrupar para encontrar números, fechas, unidades, locuciones. Las locuciones son esos conjuntos de palabras que sueltas no dicen nada, pero cuando uno los da en conjunto generan una idea, forman parte obviamente de la terminología de cada nicho. En el caso médico hay terminologías controladas que contienen enorme cantidad de locuciones como SNOMED. Después están las locuciones que son compuestos, o sea, cuando uno escribe H2O, bueno, escribió agua, NO3NH4, ok, nitrato de amonio. Eso responde a nomenclaturas químicas y quienes escriben química saben perfectamente que eso es parte de su escritura. Por otro lado, tenemos el análisis morfológico, que es analizar cómo las palabras están formadas, con sus raíces, reglas de flexión y derivación. Dicho en castellano es el equivalente a conjugación o cómo transformamos una palabra en otra, cómo metemos un verbo, transformamos el verbo en lo que hizo el verbo, etc. Esos son flexiones, derivaciones y otras cosas, bichos raros de la lingüística. Y después, por último, la corrección ortográfica. No todos nosotros escribimos bien y a veces los dispositivos con los cuales escribimos no tienen todas las letras, no está la ñ, no funciona el acento, no sabemos cómo ponerlo, y ahí entonces empiezan todos los intríngulis. Vamos a ver qué son las entidades. O sea, se oye mucho hablar de entidades en lenguaje natural, pero las entidades son, por ejemplo, locuciones simples, acrónimos, que son esas letritas iniciales de un conjunto de palabras que se ponen todas juntas y uno cree que está diciendo todo eso. Después están las locuciones temporales, por ejemplo, ayer a la mañana, dentro de 2 semanas y media, en 14 días a la tarde. Son cosas muy raras. Después están los términos simples de diccionario, los multipalabra, como tal vez, quizás, tal vez, etc. Y después están los conceptos complejos en lenguajes controlados como SNOMED, o tratamientos, hallazgos, trastornos, o codificaciones más simples como la CIE-10, etc. Después están los nombres propios, las palabras y frases, las nomenclaturas UPAC, las expresiones físicas, matemáticas y todo el lío que genera las entidades nombradas. Entonces, ¿qué ventaja tiene conocer este bicho raro que se llama entidad nombrada? Porque la entidad nombrada especifica un elemento claro, único, y esa es una ventaja importantísimo. Ejemplo, vaca, bueno, una vaca es un elemento unívoco.
se logran equivalencias, cómo traducir eso, cómo adaptarlo a otros idiomas, permite hacer un análisis profundo navegando en las relaciones entre las palabras, se llaman ontologías en lingüística. Después, en Snomets es la relación ontológica entre las cosas, es largo, bueno, no es para explicar acá. Después la extracción de información estructurada desde texto libre, y las dificultades son que el reconocimiento de entidades en una sopa de letra es un lío bárbaro y en general no funciona bien porque además la medicina contiene un montón de palabras parasintéticas, es decir, que las personas, el médico inventa la palabra en base a su bagaje de conocimiento y el manejo de esos prefijos del latín y del griego. Y por otro lado está el tema de la desambiguación, la fonética, los sentidos y la corrección ortográfica como último gran dilema, digamos. Vamos a mostrar ejemplos de cómo el texto tiene que ver con lo que uno lee y entiende cuando autoescucha eso. Si uno escribe eso y dice, ¿qué demonios está escrito acá? Ah, pero suena a ballena. Ok, hoy a las 2:30, bueno, ok, puso una fecha y hora, o eso que está ahí, bueno, que es mi apellido, suena algo en alemán, pero nadie tiene idea de eso. Entonces estos son mecanismos por los cuales la computadora tiene distintas API se llama Application Program Interface, en donde permiten detectar determinadas cosas en un texto. Vamos a ver un ejemplo un poco bizarro de un animal escribiendo algo muy feo. Y si ustedes se paran un segundo a ver esto, se van a dar cuenta que le va a costar leerlo. Y después de la segunda o tercera vez que lo lea, su mente se va a ubicar en esto. Y yo ya le di algunas pistas. Y si nos analizamos esto con una computadora, fíjense, en verde, en rojo están las palabras que están escritas abajo, arriba, y en verde clarito están destacados lo que la computadora, con un sistema de lematización robusta, pudo entender de esa porquería que escribió la persona a propósito, obviamente. Y este es el caso típico de una lematización robusta. Si a esto lo unimos con los sistemas de emociones, les cuento, esto es muy breve, Robert Plutchik vislumbró un mundo interior denominado por 8 emociones graduales con 8 combinaciones posibles, tienen una correlación interesante con 3 neurotransmisores clásicos, y a su vez nosotros modelamos una matemática, la manera de combinarse, el comportamiento en el tiempo, por lo cual las distintas palabras que se escogen de un diccionario interno permiten no solamente entender una frase, sino que también extraer la emoción que tiene esa persona presumiblemente al elegir las palabras. Vamos a pensar que, bueno, las entidades, que son esos elementos distintivos en el texto que nos aportan información y uno puede arrancar del texto, estas ideas y conceptos se transmiten mediante elicitación, que es una palabra lingüística que dice, bueno, ¿cómo hacemos para decir algo? ¿Cómo la persona expresa ese algo? Y generalmente las personas utilizan semántica y contexto gramatical, pero muchas veces fragmentado. Y el análisis gramatical para tratar de extraer esos pedacitos de texto, de ideas, suele fallar. Y lo único que funciona relativamente bien es la gramática de proximidad que se utiliza en la detección de POS, que quiere decir Part of Speech. Las locuciones y los conjuntos verbo-objeto son exponentes clásicos de ideación o elucubración interna. Los voleis pueden estar fragmentados entre frases y hay expresiones regulares que permiten especificación lingüística y ontológica tanto en nombres y adjetivos. Expresiones regulares son reglas de escritura lógicas. Le voy a mostrar un ejemplo. Acá tienen un ejemplo de lo que es un sistema basado en DDL, que es el desarrollo que hemos hecho nosotros, en donde yo lo que pido es al sistema que detecte una entidad en pasado. Entonces yo le estoy diciendo, señores, acá tenemos un sintagma temporal, ese S-temp en lila en el medio, no puedo mostrárselo porque el mouse acá, sí, acá está. El mouse le muestra el sintagma temporal y después yo le digo al sistema que detecte este sintagma temporal en pasado y me lo diga directamente. Entonces este sistema detecta una forma de decir ayer a la tarde. Eso lo entiende como un sintagma temporal en pasado. Pero si estoy hablando en verbos, por ejemplo, y estoy hablando en el pasado de un verbo, hice esto, también el sistema lo detecta como una entidad del pasado porque le estoy dando la orden de
pasado. Bueno, esto es una muestra muy breve de un lenguaje que pretende acercar la lingüística a un mecanismo muy simplificado para que una persona relativamente con poca instrucción pueda generar sistemas que capturen entidades en forma muy sencilla. Acá hay un ejemplo de una entidad en otra charla que vamos a dar sobre la ideación suicida, en donde hay distintas entidades como mi muerte o la ideación, y el sistema tiene la posibilidad de detectar ideación suicida en diferentes aspectos. Eso se va a desarrollar en un taller que vamos a dar en este mismo simposio en la JAIO. Voy a hacer una pequeña demostración de un sistema piloto que está creado utilizando los sistemas lingüísticos creados por nosotros, en donde voy a dictar algo que médicamente va a ser absolutamente incorrecto, pero va a mostrar una serie de cosas que tienen que ver con la forma de tipear de los médicos. Fíjense que en la parte de aquí arriba yo estoy escribiendo y aquí abajo se ve lo que el sistema está entendiendo, y si nos fijamos hay zonas que están coloreadas en diferentes porque han sido corregidas ortográficamente. Yo a propósito escribí una animalada, pero voy a seguir escribiendo. Bueno, un poco se ve lo interesante de que el sistema detectó términos y grupos de términos que se llaman locuciones. No solo eso, sino que también detectó acrónimos. Y si yo le pido al sistema que expanda los acrónimos, puedo especificar de que esto sea de cardiología, también lo puede detectar automáticamente. Y si le pido que expanda los acrónimos, automáticamente produce una expansión. Fíjense que hace una expansión, acá es evidentemente una expansión muy interesante en donde los términos que están como acrónimos pasan a ser los términos relacionados a la cardiología específicamente. Si los términos tuviesen sinónimos del mismo tipo en otras especialidades médicas, el sistema tiene la capacidad de realizar los reemplazos que corresponden a la especialidad, ya sea por proximidad dentro de las frases o de la misma historia clínica, o por la especialidad que el médico que ingresa esta información realiza.
Esto de alguna manera es una muestra de lo interesante que tiene esto, y lo más interesante todavía es que esto codifica SNOMED, es decir, si yo me paro en algún momento aquí, veo el código CT 459057007, que es el código SNOMED que corresponde a esta endocarditis, a angina de pecho. Aquí tienen otro código CT, cardiopatía congénita, otro código CT. O sea, de alguna manera el sistema, por supuesto, tiene este tipo de curetaje endocervical. No solamente lo detectó por SNOMED, sino que también como locución. O sea, SNOMED tiene un montón de terminologías que son palabras simples y otras que son locuciones, que son conjuntos de palabras con un montón de sinónimos. Bueno, el sistema este maneja los sinónimos en forma apropiada y permite la detección y obviamente la extracción de la información. Fíjense cómo la CKMB terminó siendo codificado como creatinquinasa de músculo cardíaco, porque evidentemente estamos en presencia de un sistema de, a pesar de que yo le indico medicina general, el sistema no va a fallar. Esto es una prueba de concepto, nada más. Espero que se entienda lo que está pasando. Acá, digamos, dentro de lo que es un sistema, se corrige ortografía y gramática, está basado en corpus. Le doy un par de especificaciones. Nuestro sistema de diccionario maneja 117.000 lemas, 5.000 reglas de derivación. Estos son números raros para mucha gente que no está en lingüística, pero es importante entender de que los diccionarios tradicionalmente tienen muy pocas palabras y la mayoría de los diccionarios no tienen las palabras conjugadas, y este sistema maneja todas las conjugaciones e incluso permite manejar relaciones entre palabras y utiliza una enorme cantidad de... Después eso hay que buscarlo en diccionario para entenderlo, pero los que no son lingüistas esto no lo van a entender. Así que de alguna manera lo que termino diciéndole es que nosotros hemos creado una API web que tiene un analizador robusto, veloz y preciso. Ustedes vieron mientras yo estaba escribiendo a la velocidad con que el sistema estaba corrigiendo y adaptando y modificando las cosas. Piensen que nosotros no somos Google, y a pesar de eso hemos tenido un éxito bastante interesante, pudiendo corregir palabras incluso mejor que algunos de los mejores correctores que hay en el planeta. Extraemos 42 tipos de entidades, hay muchas clases de entidades diferentes, desde lugares geográficos hasta lugares en sí, y a su vez cada tipo de entidad y cada palabra contiene información mediante etiquetas que se llaman clases semánticas, en donde la etiqueta dice si es un lugar, si es un lugar relacionado con el agua, como ser un lago o una costa o un mar. O sea, lo que uno tiene en la cabeza de ideas, ahí es donde el sistema es muy útil. Por supuesto, el entendimiento de locuciones temporales humanas es algo apasionante y lo hacemos en forma muy, muy interesante. Y después está el análisis emocional de Robert Plutchik y la codificación SNOMED. Todo esto hace que el sistema sea interoperable con HL7, se puede instalar detrás de un servidor FHIR, en fin, un poquitito, estas son un resumen para el ambiente médico de las capacidades que tiene el elemento que hemos desarrollado. Esto nos ha llevado casi 15 años de trabajo y bueno, cualquier duda, pregunta, situación, quieren probar esto, no hay ningún problema, nosotros estamos dispuestos a mostrarlo.